días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croes se encuentra atendiendo unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la diputada por el Estado Táchira, Karin Vera, quien también es presidente de la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, diputada, de acuerdo al trabajo que ustedes vienen realizando en la subcomisión, ¿cuál es ese balance en cuanto a los problemas más recurrentes en la frontera y sobre todo cuál es la respuesta que ustedes como diputados le pueden dar a esa población? Bueno, sí, fíjate, desde la Subcomisión de Frontera e Integración Territorial de la Asamblea Nacional hemos venido haciendo un trabajo de investigación pormenorizada a lo largo de estos 4 años con respecto a los problemas más recurrentes en todo el eje fronterizo. No solo colombo-venezolano con Brasil, sino incluso con la frontera norte, con el Mar Caribe y la fachada atlántica. Y prácticamente tenemos una constante en cuanto a lo que allí estamos viviendo. Presencia de grupos irregulares en los 4 puntos cardinales fronterizos de Venezuela, grupos irregulares que además ejercen un control importante con respecto a la seguridad que se le debe brindar a los ciudadanos. Son territorios que han sido tomados por dichos grupos y son quienes imponen de alguna manera el orden, pasando por encima de lo que es competencia de las Fuerzas Armadas Nacionales, como es el resguardo de la soberanía y la seguridad de la nación y la seguridad de los ciudadanos que vivimos en frontera. ¿Y ustedes tienen prueba de ello? ¿Tienen documentación de estos personajes haciendo vida en los distintos puntos de la frontera? ¿Han elevado esta denuncia grave por demás a los distintos entes que correspondan? Sí, bueno, fíjese, existe no solo el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional desde la Subcomisión de Frontera, sino que además en inicios de este periodo parlamentario se creó una comisión especial de frontera presidida por la diputada para ese entonces, Lady Gómez, hoy gobernadora del Estado Táchira, donde se fue adentrando en la zona fronteriza y que dejamos en evidencia informe que se presentó en plenaria de la Asamblea Nacional, pero además de esto existen organizaciones o ONG encargadas, que se han encargado de hacer estos estudios y también se han presentado desde el Parlamento, incluso en la Comisión de Frontera. Nuestros amigos de Transparencia Venezuela hicieron la presentación de un informe sobre la criminalidad y la conflictividad que se presentaba en la frontera venezolana, atendiendo la frontera por el estado Zulia, Táchira, Barinas, Apure, Amazonas, Bolívar y parte de la frontera norte, y los índices de criminalidad cómo se han incrementado, pero todo basado en la presencia de esos grupos irregulares que ejercen el control de las actividades delictivas que se realizan allí, poniendo en riesgo a los ciudadanos que habitan en la frontera y que producto de la diáspora se ha generado allí como un caldo de cultivo que hace muchísimo más vulnerables a los ciudadanos que vivimos en la frontera y a esos venezolanos que visitan la frontera, que cruzan los pasos formales e incluso los pasos informales para adquirir productos de primera necesidad del lado colombiano. ¿Y cuál es la respuesta que se le puede dar a esta población tan vulnerable? Bueno, nosotros hemos venido haciendo los planteamientos, haciendo las denuncias desde la subcomisión, desde la plenaria del Parlamento Nacional, hemos elevado dichas denuncias ante los organismos internacionales y es por eso que nosotros ratificamos el compromiso que tenemos con Venezuela de seguir librando esta lucha por la libertad, por el cambio político que merece nuestro país para lograr consolidar ese cambio que también merece la frontera, para darle el tratamiento que merece quienes vivimos en frontera. Yo particularmente formo parte de quienes viven allí y día a día padecemos las precariedades que se viven, que no solamente vienen desde la presencia de grupos irregulares, que eso hace que estemos en un estado de indefensión, porque incluso no tenemos a quien denunciar, porque son esos mismos grupos irregulares quienes trabajan bajo la mirada permisiva de las Fuerzas Armadas Nacionales. Sino que además, ¿y la Guardia Nacional presente en la zona, por ejemplo, qué hace? No hace absolutamente nada. Hace 8 o 10 días atrás tuvimos un incidente debajo del puente internacional Simón Bolívar, donde un venezolano que ejerce su actividad allí en el puente entre La Parada y San Antonio, los popularmente llamados caleteros, y debajo del puente hubo un incidente con un efectivo de las Fuerzas Armadas Nacional y disparó, le provocó la muerte a este ciudadano venezolano,
porque sencillamente no se siguen los protocolos. Y no lo hacía en defensa de la seguridad o en ejercicio de sus competencias, sino sencillamente se vio agredido y fue cuando recurrió al uso del arma. Pero día a día vemos cómo en los puentes internacionales, en los pasos formales o en los pasos informales se producen enfrentamientos entre los irregulares, las personas que allí habitan, de vez en cuando entre las Fuerzas Armadas Nacionales, pero a la larga la relación económica que existen entre unos y otros los hace cómplices y partícipes de toda la actividad delictiva que se realiza a lo largo de la frontera Hay una venezolana. denuncia que hemos recibido con bastante frecuencia y es en relación al reclutamiento que se están haciendo o que estarían haciendo estos grupos paramilitares a niños y adolescentes en la zona fronteriza. Pero no me responde ahorita, vamos a una pausa comercial y al regreso continuaremos hablando con la diputada Karin Vera, diputada por el Estado Táchira y presidenta de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Bien, continuamos en el programa Regiones conversando con la diputada Karin Vera, presidenta de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional y diputada por el Estado Táchira. Antes de irnos al corte, le hacíamos un comentario en relación a varias denuncias que incluso no solamente nos llegan a nosotros, sino a distintos medios de comunicación social en relación con el reclutamiento que estarían haciendo estos grupos paramilitares que hacen vida en la frontera a niños y adolescentes nativos de la zona. Fíjate que es importante señalar que no solamente es la presencia de grupos paramilitares. En la frontera venezolana existe todo tipo de grupos irregulares apostados, llámese paramilitarismo, guerrilla e incluso colectivos auspiciados por quienes hoy ejercen el gobierno que se han encargado de hacer reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para que ingresen a las filas de esos grupos irregulares. Todo esto porque, como lo decía en el corte anterior, en la frontera venezolana existe una especie de caldo de cultivo debido a la precariedad de las condiciones para quienes viven allí y por ser esa misma zona de frontera, el paso más activo de venezolanos hacia otros países, en este caso fundamentalmente Colombia, desde el estado Táchira, en busca de un futuro mejor, en busca de mejores condiciones de vida, ponen en riesgo su seguridad y es allí donde esos grupos irregulares los captan por necesidad, por hambre. No estoy justificando a quienes son captados, sino sencillamente ellos son los más vulnerables, son los núcleos más vulnerables de la población y cuando vemos es que el problema se va acrecentando, va incrementándose y hoy tenemos poblaciones del estado Táchira, poblaciones del estado Barinas, del estado Apure, Bolívar y Amazonas que están siendo tomadas por estos grupos irregulares que ejercen todo tipo de control, pretenden imponer el orden ante la mirada permisiva de las Fuerzas Armadas Nacionales e incluso en casos específicos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para que pasen a formar filas de esos grupos irregulares. A su juicio, ¿cuáles son los problemas más graves a enfrentar en la frontera? El tema de la inseguridad es un tema que debe ser abordado de manera inmediata por el Estado venezolano. Quienes vivimos en la zona de fronteras estamos a merced de la inseguridad, a merced de la actuación de esos grupos irregulares que, ya te decía, pretenden imponer el orden ante la mirada permisiva de las Fuerzas Armadas Nacionales y, por supuesto, el tema de los servicios públicos. La frontera venezolana está totalmente desvalida, tenemos problemas de electricidad, graves problemas de electricidad en municipios que pasan entre 12 y 14 horas sin servicio de energía eléctrica, el agua potable y, por supuesto, todo este tema del cierre de la frontera, el cierre formal de la frontera que ha hecho que la actividad económica propia de los municipios fronterizos, específicamente Bolívar, que es un municipio muy comercial, y Pedro María Ureña, que es una población industrial, con una zona industrial que fue muy desarrollada en su momento, de esa actividad económica debe reactivarse también con la activación de los puntos aduaneros que además le generan ingresos al Estado venezolano que puede ser retribuido en mejores servicios a la población que allí habita. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes como diputados más allá de las denuncias que ya han formalizado en las diferentes entes competentes? Fíjate que nosotros desde la Asamblea Nacional hemos
trabajado en la reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de frontera que permita generar condiciones óptimas para poder avanzar en ese desarrollo y poder avanzar en la implementación de mejores condiciones de vida para los ciudadanos de la frontera venezolana. Pero también desde el Parlamento Nacional hemos ejercido el control político que nos corresponde por mandato constitucional sobre aquellas autoridades que ejercen de manera formal el control ciudadano, el control de la seguridad dentro de esa zona, pero que ellos se han negado a ir al Parlamento Nacional para que en conjunto se pudieran conseguir las soluciones que requiere la frontera venezolana, y en este caso no solamente la frontera tachirense. Inicialmente es necesario reformar la ley de frontera vigente, que sencillamente lo que se hizo fue que entre gallos y medias noches en el año 2015 solo se dieran potestades que por vía de reglamento podían salir del Ejecutivo Nacional, pero que hasta la fecha no se le ha dado ningún tipo de respuesta verdadera y real a quienes habitan en frontera. Y por supuesto la apertura de los puentes internacionales que permitan darle la bienvenida nuevamente al intercambio binacional entre Venezuela y Colombia, y que de esta manera, prestando la seguridad que amerita y que las Fuerzas Armadas Nacionales ejerzan su responsabilidad en esa zona, pudiéramos iniciar el cambio que esos sectores necesitan. Bien, diputada, lamentablemente llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. A ustedes, amigos, yo me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la programación de Televen. Que tengan un excelente día.